Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar, hoy estamos estrenando nueva iluminación, muchas gracias de nuevo. Varias personas se sorprendieron verme tan alegre abriendo las cajas. Ay, por regla general soy una persona de buen humor, lo que pasa que a veces los temas que tocamos en los canales no me dan mucha ocasión de demostrarlo. Hoy vamos a hablar de la influencia de Schopenhauer en el Holocausto. ¡Uy! Es así, ¿qué le vamos a hacer? Hablando de eso, me preguntan qué pienso del negacionismo del holocausto, si puedo hablar de esto. Mire, he dejado de prestarle atención a de qué se puede hablar, de qué no, porque dejé de buscarle sentido a la censura en YouTube. Am, no soy muy amigo del concepto de negacionismo, porque negacionismo implica negar algo que es verdad. O sea, implica una valoración de verdad en la definición del concepto. Y esto es propio de lo que se suele llamar la neolengua, es propio de las falsificaciones idiomáticas. El, el verdadero idioma se caracteriza por poder decir cosas extraordinariamente falsas usando las mismas palabras con las que decimos verdades. Las hormigas son mamíferos. Las cucarachas son cuadrúpedos vertebrados. El verdadero idioma se caracteriza por poder decir fácilmente cosas extraordinariamente falsas. Y esto donde esto es verdad o esto es mentira ya está incluido en la definición de la palabra, no me gusta. Eso es propio de cierto discurso ideológico. El negacionista, por definición, es alguien que niega algo que es verdad. O sea, no puedo decir, creo que estos negacionistas tienen razón. Um, el hecho del holocausto está prácticamente aceptado de un modo unánime entre los historiadores. Hay una abundante documentación, muy poca controversia. La controversia sí existe respecto de cuántas personas fueron asesinadas y sobre otras cuestiones, no sobre el hecho en sí. Las estimaciones van de 2,5 millones a 22 millones, por lo menos que he escuchado yo. El hecho en sí no se discute. O sea, los nazis mataron un montón de gente, no se discute. Eso es algo que está fuera de toda discusión seria. Um, y supongamos que apareciera algún historiador, que alguien publique un libro diciendo, miren, a mí me parece que esto no ocurrió, creo que debe tener todo el derecho del mundo a publicarlo. Su libro firmando eso. Porque, no porque tenga alguna chance de ser verdad, sino porque, si no, ya esto no es que pasó porque pasó, porque hay documentos que lo te atestiguan, hay testigos, hay etcétera, hay un montón de documentos que lo atestiguan. No, ya pasó porque así lo ordena el Estado. Esto, cuando el Estado legisla sobre hechos históricos, no me agrada. O sea, cuando la historia te dice qué pasó, el Estado te ordena qué pasó, le ordena a la historia lo que tuvo que pasar, el Estado le dice a la historia en qué año tuvo que ser descubierta América, no me agrada. Em, repito, el hecho yo creo que está fuera de toda discusión seria, pero no me agrada este concepto del negacionismo. Am, Varias personas me han dicho que estoy mal informado acerca de la situación en Colombia, queriendo decir que no estoy repitiendo el discurso de los más media. Mire, al margen de que sea lo que haya, o sea, en Colombia los bomberos no bajaron un gatito del árbol y un montón de gente se indignó y espontáneamente salió a las calles. Más allá de cuál sea la excusa, la causa de fondo es que Colombia tiene un gobierno que creyó que se podía negociar con terroristas. Terrible error. Y está sufriendo las consecuencias de su error. Que la está sufriendo el pueblo colombiano, que es lo que me importa, ¿no? No que estos idiotas. Pero la causa de lo que está ocurriendo en Colombia es que tienen un gobierno que creyó que se podía negociar con terroristas, que creyó que podías tener un acuerdo de paz con gente cuya razón de ser es la violencia, con organismos cuya razón de existir, que podías convivir, un país podía convivir pacíficamente con organismos subversivos cuya razón de ser es destruir el país.
esta es la verdadera causa de lo que está ocurriendo en Colombia. Después, no, que hay gente que se indignó de verdad porque los bomberos no bajaron el gatito del árbol, es irrelevante. Me han preguntado qué pienso del concepto de revolución molecular. Ya lo había contestado esto, pero lo voy a repetir porque se está usando mucho este concepto en estos días. Yo creo que es un error el concepto de revolución molecular. Yo creo que lo acuñó gente que se creyó la propaganda del enemigo. O sea, la revolución molecular es una revolución que no es jerárquica, que la hacen un montón de organizaciones independientes entre sí, que se coordinan como redes. Yo creo que esto procede de creerse la propaganda del enemigo. No, somos un grupo de estudiantes que se organizó espontáneamente porque nos preocupa la ecología y entonces vamos a hacer activismo por la ecología. Y no estamos vinculados a nadie, no nos financia nadie, no. Somos algo que se formó espontáneamente acá. Yo creo que se creyeron la propaganda. La izquierda es extraordinariamente vertical. Desde Winnie Pooh hasta la última puta de 50 pesos que le ponen un pañuelo verde en el cuello y le ordenan ir a una manifestación espontánea a una plaza, todos, cada uno tiene su puesto. Es absolutamente vertical. Y no es que hay pequeñas diferencias. El que está en el puesto 700.000 le dice al 700.001 arrodillate y ladra como perrito, y el 700.001 se arrodilla y ladra como perrito. La izquierda es totalmente vertical. No hay dos que estén en el mismo, no hay dos que estén iguales en la doctrina de la igualdad. No hay dos que estén iguales. El concepto de revolución molecular procede de gente que se creyó la propaganda. Esto de no somos grupos independientes, espontáneos, apenas tenemos alguna vinculación. Mentira, están totalmente coordinados, totalmente dirigidos por los servicios de inteligencia. Y todo es totalmente vertical, todo es totalmente jerárquico. ¿Podría explicar la teoría racial crítica? Miren, varias personas lo han intentado. Yo creo que es un error creer que la teoría racial crítica es una teoría. Lo que se llama teoría racial crítica es más bien una falacia, es un procedimiento retórico. No hay una doctrina, no hay un cuerpo no hay un cuerpo de doctrina detrás, no hay una teoría, una verdadera teoría, en lo que se llama la teoría racial crítica. La teoría racial crítica es un sofisma retórico. Consiste en esto. Le explico en qué consiste. Porque es más bien una falacia que en una doctrina. Usted tome algo que normalmente sería considerado racista y sería que dijo, por ejemplo, todos los negros son ladrones. Algo que si uno lo dijera, se generaría indignación, lo censurarían y se pondría todo el mundo en contra diciendo eso, y además sería considerado racista de pies a cabeza. La teoría racial crítica consiste en tomar eso y convertirlo, en vez de decirlo, todos los negros son ladrones, convertirlo en una premisa tácita de algo que suena como un discurso en contra del racismo o como un discurso en contra de los blancos. Esto, por ejemplo, en vez de decir todos los negros son ladrones, la teoría racial crítica dice la ética del trabajo es supremacista blanco, es una idea del supremacismo blanco. Los blancos inventaron la cultura del trabajo porque es el modo en que se ganan la vida y criminalizan a los negros que si no pueden adaptarse a esa mentalidad propia de los blancos de ganarse la vida trabajando, los criminalizan por no acomodarse al sistema, los llaman ladrones y los encierran en las cárceles. ¿Qué te están diciendo? Todos los negros son ladrones. Pero suena, superficialmente, suena como antirracismo, suena como que estamos en contra del supremacismo blanco, suena como en contra de los blancos, pero en realidad la premisa tácita, lo único que importa de ese discurso es la premisa tácita, todos los negros son ladrones. Eso es la teoría racial crítica.
Am, me preguntan, alguien dice que la democracia no es eficiente. La democracia no se propone la eficiencia, la democracia se propone que todo el mundo participe del gobierno. Y ese es el objetivo de... Si se quiere un gobierno eficiente, necesita un gobierno meritocrático, necesita un gobierno aristocrático. La democracia no se propone la eficiencia como objetivo. O sea, decir que no es eficiente, sí. Es como decir que un submarino no vuela. No se propone la eficiencia como objetivo la democracia. ¿Qué, ¿Por qué hay gente que derriba estatuas? El derribar estatuas es ir en contra del pasado. Derribar estatuas es querer abolir el pasado. Para que la gente no tenga, la gente que está viviendo bajo un régimen siniestro, no tenga con qué compararlo y crea, bueno, esto no está tan mal porque no conoce otra cosa. Para eso hay que eliminar la historia o reemplazarla por falsificaciones, hay que derribar los monumentos, hay que, hay que destruir las obras de artes, por ejemplo, eliminar las películas y reemplazarlas por remakes. Es parte de un programa de eliminar el pasado esto. Me citan a un tal Kelsen, no lo conozco francamente, quien es un relativista moral que rechaza el objetivismo, diciendo que el objetivismo moral, diciendo que el objetivismo sirve para cimentar el status quo, porque los objetivistas nunca defienden la esclavitud, el matrimonio infantil o los sacrificios humanos que han existido en muchas culturas. Uh, bueno, gracias por refutarse a sí mismo, me ahorró el trabajo, muy amable. A ver, supongo que lo que quiso decir es que vamos a ser un poco más generoso porque no estoy respondiendo una cita textual del autor, estoy respondiendo a alguien que me lo citó, vamos a ser más generosos en la interpretación. Supongo que lo que quiso decir es que si existiera una moral objetiva, tendríamos que encontrarnos, no la tendríamos que encontrar distribuida en todo el mundo, en toda la historia, en todos los tiempos. No, esto es un error que procede, esto es un error de interpretación frecuente que procede de atribuirnos a los absolutistas o a los objetivistas morales una forma de pensar propia del relativismo, que la moral la establecen ciertas instituciones, el clero, el gobierno, y la gente se acomoda a lo que le dicen que está bien. No, la esclavitud puede haber estado universalmente extendida, puede seguir existiendo en nuestros días, aunque esté negada, y eso no quita que sea absolutamente inmoral, que haya estado mal siempre. Muy vinculado a esto está también en lo que se llama el presentismo, un concepto que detesto, que no se puede juzgar a gente del pasado por los valores de hoy. O sea, está presuponiendo que hay valores de hoy que no son los valores del pasado. A ver, yo entiendo que una persona que estaba viviendo, por ejemplo, en la antigua Grecia, tenía que encontrar un modo razonable de vivir de ahí, de un modo digno, y no podía crear una economía aparte, una economía independiente, tenía que adaptarse a una sociedad esclavista. Ok, eso no quiere decir que la esclavitud fuese algo bueno, fuese algo moralmente aceptable en la antigua Grecia como no lo es hoy. Eso es un error. Desde luego, la persona que no tenía poder para cambiar las cosas se tenía que adaptar a una sociedad esclavista. ¿Qué iba a hacer? Y esto no quiere decir que estuviera bien. Cuando se critica a... No se puede criticar a personajes como George Washington por los valores de hoy, se dice. A ver, George Washington y compañía sabían que la esclavitud era inmoral. Lo que pasa es que no pudieron llevar a sus principios, no lo pudieron llevar hasta sus últimas consecuencias porque tenían que hacer alianzas políticas, porque tenían que lograr acuerdos para el mundo real. O sea, ok, pero esto es lo que un amigo llamaría ser kantiano caribeño, pero no quiere decir que haya estado bien. Gracias a que se tenían claro que eso estaba mal, es que se pudo ir más lejos. Si me decís que en esa época eso estaba bien, no hay motivo para criticarlo, no hay motivo para cambiar. Voy a tener que cortar el video, sigo en la segunda parte.